que tener mucho cuidado con la información que circula a través de redes sociales y de WhatsApp, que uno ni sabe de dónde llega y rápidamente la reenvía. Competir con las redes sociales y la desinformación es una tarea diaria, porque todos los días se inventa algo. Tendría que ser un tipo de fake news. Esto empezó a circular por todos lados, imagínate, todo el mundo mira los celulares estallaban. Que las redes sociales terminan Estuvieron todos sin chequear un carajo, Volvieron a hacer estragos, Termina fake news. atemorizando Que parece un a poco todo trucho, un pero que país no se con sabe si noticias es que real. son falsas. Las fake news tienen cada vez más pisada y atacan a nuestras sociedades de forma reiterativa, presentándose en medios televisivos, radiales, escritos y donde cobran mayor fuerza, en las redes sociales. Pero ¿qué son las fake news? ¿Cómo y por qué surgen? ¿Son intencionales? ¿Qué rol cumplen las empresas tecnológicas para combatirlas? Para responder estas preguntas, hablamos con el periodista e investigador Julián Maradeo, autor del libro Fake News, cómo se fabrican en la Argentina y en el mundo. Perfecto. Ahora lo que nos convoca son las fake news que están tan en boga en este momento, incluso en pandemia que se ha utilizado tanto. Quisiera que nos dieras una descripción de qué es una fake news. Defino a las fake news como un enunciado falso, elaborado para manipular psicológicamente según el campo, porque puede ser el de la política, puede ser el de la ciencia, puede ser el de la cultura, el de la economía, para manipular al que la recibe. Este es un punto de partida más bien sintético y simple para que esté al alcance de cualquiera que pueda escuchar esta definición. Lo cierto es que se complejiza según el campo en el cual nos podamos introducir para poder observar qué consecuencias tiene, pero también qué estrategias de armado hay para justamente conseguir este objetivo. A mí me interesa pensar el libro como una llave maestra que permite abrir diferentes cuartos que encierran problemas relacionados. Uno de esos cuartos es el relacionado al periodismo profesional y la situación de precarización laboral, por un lado, y por otro lado también las empresas que tienen sus portales y lo que fundamentalmente buscan son títulos que arrastren clic. Se llama la estrategia de clickbait, títulos generalmente de características emotivas que no tienen muchas veces ningún tipo de correlato con su contenido, y la situación de precarización laboral de los periodistas que, entre otras cosas, no tienen tiempo para profundizar en lo que es el chequeo de la información que luego van a volcar en una nota. Esto es una puerta que encierra otros problemas. Otra de las puertas que abren las noticias falsas es el rol que cumplen los grandes usuarios, los que generalmente son llamados influencers. Y doy un caso paradigmático de Estados Unidos que puso el debate en la agenda pública, algo que todavía en Argentina estamos bastante retrasados, y es cuando hace unos años, creo que en 2018 si no me equivoco, las hermanas Kardashian, por medio de sus cuentas de Instagram, que tienen millones de seguidores, publicitaban un té que supuestamente tenía propiedades para aquellas personas que lo consumían para adelgazar, y esto automáticamente generó la reacción de la comunidad científica, desmintiendo lo que estaban vendiendo, por un lado, y por otro lado, impulsando un debate que termina con la regulación de la actuación que tienen en las redes sociales estos grandes usuarios, los influencers. Bueno, estas son algunas de las puertas que abre el problema de las noticias falsas, por eso suelo decir que se trata de la punta del iceberg, un enunciado falaz elaborado para manipular psicológicamente a otra persona, porque tiene detrás un montón de problemáticas que son las que mencioné y algunas otras. Bien, sabemos que la comunidad, sobre todo a través de Internet, queda muy afectada, pero incluso en el paso del tiempo, con todas las intenciones de combatir esa noticia falsa, como que queda instalada la mentira. ¿Cómo se combate eso? Porque una vez que se dijo,
volvemos en el tiempo, por ejemplo, quiero adelgazar, me va a aparecer siempre en Google si busco ST de las Kardashian, con el ejemplo que diste, por ejemplo. Es muy difícil combatirlo. No digo que no haya herramientas, digo que es muy difícil. Pero, primer punto, que forme parte de la agenda pública de debate sin importar la fuerza política. Generalmente estamos acostumbrados a que determinado dirigente político, determinada fuerza política se involucre en este tema cuando se ve afectado. Y cuando afecta al otro, hace caso omiso. Entonces, que forme parte de la agenda pública de debate en la política es un punto de partida, y que esto sea el inicio de lo que luego pueda ser otro proyecto de ley para empezar a trabajar este problema y ver de qué manera regularlo. Estamos en un año electoral en Argentina, por eso me pasa que muchos dirigentes me consultan sobre cuánto se pueden ver afectados en una campaña electoral ante la aparición de noticias falsas. Y esta es otra parte del problema. Solamente pareciera que ingresa en el radar cuando estamos en unas circunstancias como las de estas características y se pierde de vista luego la gravedad y la profundidad que tiene el problema. Otra forma, sin duda, es que esto también forme parte de la currícula escolar, empezar a darse cuenta que el mundo de las redes sociales, tan bien presentado publicitariamente como creadas para que se comuniquen las personas que están alejadas espacialmente, y que puede hacer cualquiera y que supuestamente sea gratuito, en realidad tiene un negocio vinculado al acceso a datos privados que ha tenido escándalos internacionales como el de Cambridge Analytica, que justamente eran datos que eran utilizados políticamente en distintos lugares del mundo para manipular psicológicamente a poblaciones, demonizando a los dirigentes que habían planteado como objetivo. Eso tiene que ser mostrado y accesible para cualquiera. Que hoy las noticias falsas, que no nacieron con las redes sociales, sino que con las redes sociales creció, por un lado, su velocidad, por otro lado, la sofisticación, la expansión, y también que están personalizadas. Cualquier persona que hoy tiene un celular pareciera no ser consciente de que está durante cualquier momento de su día bajo el riesgo de recibir una noticia falsa y también de replicarla. Entonces, por un lado va la regulación acompañada del debate público, y por otro lado esto tiene que formar parte de la educación de cualquier ciudadano. Y después también tiene que haber reglas claras y honestidad por parte de quienes tienen la responsabilidad de estar atentos sobre qué están haciendo las empresas, ya sea del mundo informativo como las redes sociales, que hoy son empresas que en algunos casos no tienen oficina en Argentina. Entonces la propia ley argentina, y si se quiere la regional, queda vetusta. El lobby en Argentina no está regulado, o sea que nuevamente el poder de empresas que buscan concentrar una actividad y que lo han logrado, se impone sobre los ciudadanos y los efectos que esto puede llegar a tener sobre la vida cotidiana, que es otro de los elementos que generalmente no se trata. De igual modo, como herramienta, seguimos contando con la doctrina de la real malicia, con por daños y perjuicios, pero eso siempre es de manera individual, ¿no? De manera grupal, o como empresa periodística denunciarlo, ¿cuáles serían las herramientas? Claro, lo que sucede es que en muchos casos, por ejemplo, la real malicia es una doctrina que está vigente, pero está pensada para los diarios de papel, o para las revistas, para publicaciones de papel. Supongamos, para hacerlo más amplio, porque también está para los otros medios, corre para los otros medios, para hacerlo más amplio para los medios de comunicación profesionales, donde hay un editor responsable, se puede identificar al emisor. En las redes sociales muchas veces el emisor es un trolls, es un bot, es un fake, creado justamente para esto. Entonces ahí se vuelve todo mucho más difícil para poder medir esa real malicia por parte de quien emite, difunde, replica una noticia falsa. Se vuelve muy complejo, por eso es que se está buscando regular la responsabilidad de las empresas
tecnológicas. Bueno, en ese caso se contaba con los denominados trolls, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una pregunta muy interesante que te haces en un libro que estuvimos viendo con Nicolás, respecto a por qué replicamos las noticias falsas cuando estamos en grupo. ¿A qué conclusión has llegado? Sí, fundamentalmente la respuesta, eso es a partir de un estudio un estudio académico que hizo la Universidad de Columbia sobre cómo las personas que forman parte, por ejemplo, de una tropa digital, y esto generalmente se ve en la política, lo que hacen es compartir a partir de un sesgo cognitivo, el cual estamos más inclinados a creer en aquellos que comparten nuestro pensamiento que en aquellos que tienen un punto de vista disímil. Se chequea menos que en circunstancias en las cuales el mensaje viene de parte de un emisor que no comparte, por ejemplo, nuestra ideología. Entonces, formar parte de un colectivo, en este caso digital, hace que bajemos la guardia. Esto también está muy relacionado, y recién hablábamos del campo comercial con las Kardashians y las consecuencias sobre la salud, a cuando las personas, como usuarios, siguen a influencers sobre los cuales generalmente tienen algún grado de confianza, de idolatría, creen en su discurso. Bueno, eso hace que se baje la guardia y no se chequee la información. Por eso es importante que este problema forme parte de nuestro espíritu educativo, porque el acto de chequear demanda de parte de cualquier ciudadano una actitud activa que generalmente no se tiene. Y ahí es donde la noticia falsa cala en profundidad. Como periodistas, ¿cómo combatimos la fake news? Además de revisar, porque ha sucedido casos como, por ejemplo, sobre las denominadas vacunas que no tienen efecto, por ejemplo, las vacunas chinas. Esta información era muy fácil de investigar para ver si era cierta o no. El nivel, la cantidad de vacunados, por ejemplo, en el momento de pandemia, sobre que los números que mantiene la oposición no se condicen con las del oficialismo. Como ciudadanos no sabemos cuál es la verdad, pero los periodistas tienen acceso a fuentes mucho más importantes. ¿Por qué se sigue manejando esa información con tanta impunidad? Sí, yo creo que en el caso de las vacunas, por la gravedad que implica la pandemia, hay un acceso a información sobre el problema mucho mayor que en otro tipo de temas que sí demanda el tiempo y el expertise del periodista o la periodista profesional que tiene las fuentes para chequear si efectivamente ese rumor tiene algún nivel de certeza. Hay varios problemas relacionados. Uno son, en muchos casos, en un momento como el actual de polarización, el interés empresarial, que después se traduce en las páginas web o en las páginas de sus diarios. Sí, hay muchas veces que el interés empresarial lo que hace es permear, penetrar en el armado de un portal o de un diario de papel, y no importa la verdad. Y eso es lo cierto. Lo que interesa es de qué manera se puede alimentar la demonización de una medida, de un gobierno y demás. Esto pasa lamentablemente hoy, desde hace 10 o 12 años en Argentina, y no se salva nadie en esto. Por otro lado, está en temas vinculados a la pandemia el desconocimiento. Por eso muchas veces es importante, en este caso, dar lugar a periodistas especializados en ciencia. Digo, ¿no? En nuestra tele o en nuestras radios, estamos muy acostumbrados a los todólogos, periodistas que hablan de todo. Y muchas veces el tono hace que quien está del otro lado, como el periodista está entrenado para sonar convincente, la otra persona crea porque lo escuchó en el canal, lo escuchó en la radio, lo leyó en un portal. Y ahí el problema, por un lado, está relacionado con la formación, pero también muchas veces con la falta de tiempo para chequear. Y siempre tengamos en cuenta el interés empresarial.
Después hay otro elemento, en pandemia, donde funcionarios, actual presidente, opositores, estuvieron todo el tiempo permanentemente en los medios de comunicación hablando sobre el tema, no estaban formados. Entonces, por ejemplo, escuchamos al presidente de la Nación sugerir consumir líquidos a una temperatura caliente o algo cercano, porque eso supuestamente servía para contrarrestar el coronavirus, y automáticamente la Organización Mundial de la Salud desacreditó un rumor que, vaya a saber por qué el presidente de la Nación no se tomó el tiempo de asesorarse para no decir algo de esas características. Pero no lo ha dicho solamente el presidente, lo han dicho dirigentes de la oposición. Digo, este es un problema que los atraviesa a todos. En el periodismo creo que fundamentalmente hay falta de tiempo para chequear, intereses empresariales que exceden al de difundir información y de realizar investigaciones, y también por otro lado está la falta de formación. Todo junto en el mismo combo de un medio de comunicación puede hacer un despelote, más en tiempos en los cuales está la salud. Recordemos que hemos visto conductores y conductoras de televisión con un rating muy interesante sugerir que se tomen sustancias que no voy a repetir, porque anda a saber dónde consumieron o dónde aprendieron que eso podía ser útil cuando no tenía ningún tipo de base científica. Creo que el movimiento antivacunas en el plano de la salud hoy es el más peligroso, y su punto de partida es una noticia falsa científica que nace en el 95 y hasta el día de hoy se mantiene viva. Me gustaría preguntarte, nuestro proyecto está enmarcado, está entrelazado en lo que es el pensamiento crítico, el pensamiento autónomo, reflexivo. ¿Cómo se ve afectada la ciudadanía digital ante tantas fake news? ¿Y qué consejo podría dar usted para poder ser un poco más críticos en cuanto a lo que consumimos en Internet? Creo que hay un problema que radica en el centro de todo esto. Internet genera una ficción, que es la de creer que se está accediendo a toda la información, que todo es transparente, y aparte alimenta las mentalidades conspiranoides, que exceden Internet, en realidad. Me parece que es un recurso muy útil Internet, pero mal usado puede ser algo que genere problemas de gran volumen. Ahora, me parece que mi sugerencia siempre va, y pareciera que voy a destiempo, porque va del lado, hay que primero hacer un chequeo de fuentes. Lo que sucede es que es muy, y sueno muy ingenuo, y lo reconozco, es muy difícil para quien tiene ya una predisposición previa a confirmar sus pensamientos, es muy difícil convencerlo de que tiene que chequear que la persona que está emitiendo tal mensaje puede estar mintiéndole o puede estar tergiversando, porque tiene un objetivo de fondo que no es el de dar a conocer solamente su postura o determinada información. Entonces, chequear es importantísimo. Darse cuenta si esa afirmación tan contundente, no importa el campo, tiene realmente bases sólidas que se sostengan. Ahora, esto demanda tiempo, y ese es un problema. Por otro lado, si no forma parte de nuestra rutina tener un mínimo punto de desconfianza para buscar información relacionada que pudiese matizar afirmaciones, estoy pensando fundamentalmente en posturas radicalizadas, si no forma parte de nuestra rutina, y aparte que eso demanda un esfuerzo para los que no están acostumbrados, y es un problema que la verdad yo, más allá de 2 o 3 sugerencias, no tengo una salida para mostrar concreta que digan, bueno, es por ahí. Porque esto demanda una actitud activa por parte del internauta. Entonces, cuando se forma una comunidad digital en la cual se confirman todo el tiempo prenociones y muchas veces sin el sustento necesario, se vuelve realmente difícil penetrar,
y ejercer un pensamiento crítico que ponga en duda todo hasta que sea confirmado. Entonces, sin formación para tener este tipo de actitudes activas, se torna muy difícil. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo porque para mí es el circuito ideal que ilustra las noticias falsas. Hace, si no me equivoco, 4 años empieza a circular un montaje de imágenes en redes sociales en el cual se involucraba a una mujer que supuestamente había participado en un ataque a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal en una visita a Mar del Plata, en ese momento presidente de la Nación y gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con otra imagen de una mujer muy parecida que había participado en una visita de Cristina Fernández de Kirchner a un barrio en Buenos Aires. No me acuerdo si no era la Villa 1114 o alguna de ellas. Era un montaje perfectamente hecho, que en Twitter, que es la red social más politizada, tenía un alto grado de réplicas. Bueno, tanto Infobae como TN la replicaron y señalaban la mujer de campera roja que había participado en el ataque contra Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y acompañaba a Cristina en una visita a un barrio. Ambos canales terminaron con una condena porque se demostró que era mentira. ¿Qué es lo que había pasado en el medio? El apuro, el interés político de ambos medios de comunicación y la falta de profesionalismo de quienes elaboraron las notas hicieron que una noticia falsa salte de las redes sociales, donde la responsabilidad es nula, a los medios de comunicación profesionales. De la condena no se enteró absolutamente nadie. Esa imagen hoy sigue circulando. Por eso digo que es muy difícil contrarrestar una noticia falsa. Yo en el libro comienzo con una imagen que es el de una mujer venezolana que fue fotografiada con la mochila de Rappi, si no me equivoco, y su nena a cuestas en una mano y en la otra mano una bicicleta. Fue fotografiada en la calle y difundida la imagen como el modelo de trabajo que supuestamente impulsaba el macrismo. Esto fue, y en esto siempre es importante el contexto, durante la campaña electoral de 2019. Esa imagen, con ese mensaje, fue reproducido tanto por dirigentes como Nicolás del Caño del Frente de Izquierda, como de Guado de Pedro del Frente de Todos. Eso fue demostrado que era mentira. Lo cierto es que esa imagen y esos tweets aún están en las cuentas de esos usuarios, a nadie le preocupó la verdad, con miles de retweets, y solamente un conjunto de medios replicaron la desmentida de parte de esta chica. De esa manera se instala. Por eso la dinámica polarizadora que tienen las redes sociales y a su vez el sesgo cognitivo, este deseo de confirmar en lo que creemos, sin importar que tenga una base sólida que sostenga determinadas informaciones, hace que el problema sea multidisciplinar y muy complejo de desentrañar con 2 o 3 sugerencias que yo pueda hacer. Hacemos la última pregunta, bueno, nuestro proyecto está atravesado, digamos, y participan diferentes universidades de Latinoamérica y demás. Si quisiéramos consultar puntualmente, ¿qué mirada tenés de Latinoamérica? ¿Qué reflexión final podrías dar con respecto a las fake news? ¿Esto es un mal que aqueja solamente a Argentina o se puede reproducir o visualizar, digamos, a este fenómeno en otros países de Latinoamérica? No, es un problema mundial. Es un problema mundial. En el libro hay ejemplos de todo el mundo y hay muchos ejemplos latinoamericanos. Creo que es una oportunidad, porque al ser un problema transnacional, es una oportunidad para que los países, hablemos de nuestra región, se involucren internacionalmente para enfrentar el problema. Trabajar sobre legislaciones alineadas
que intenten desactivar el problema. Al ser un problema internacional que excede a la vida en Internet, pero que Internet potencia, y al ser empresa, al tratarse de empresas que en muchos casos no tienen oficinas en varios de estos países, que hay una oficina que alinea todas, como puede ser en México, como puede ser en Estados Unidos y demás, esto abre una puerta para que se sienten representantes de diferentes países e intenten empezar a trabajar en algo más que salidas espasmódicas que generalmente ya arrancan vetustas y a los 2 años son totalmente inutilizables, pero bueno, pareciera que salvo en determinadas ocasiones, esto es prácticamente imposible y lamentablemente no hay en el horizonte más próximo alguna posibilidad de que efectivamente esto ocurra. Pero la verdad es que en algún momento va a tener que suceder, más que nada porque no es que porque hoy el tema esté en algunas ocasiones sobre la mesa, discutiéndose en los medios de comunicación, no es que estamos cerca de una resolución, sino que estamos ante un problema que está en desarrollo, está evolucionando, las técnicas evolucionan y el problema se puede tornar mucho más grave que lo que estamos viendo actualmente.